Zoom is unable to detect the camera. No puede detectar la cámara. No sé qué pasó. Zoom dice que no. Bueno. No, pues lo dejé. Chicos, bueno, Bauti, que tenés la cámara prendida, te dejo, te pongo como anfitrión y cuando venga el doctor Blasic se la pasás a él como anfitrión de la sala porque tengo que ir a abrir otras aulas. Dale, ¿me haces ese favor, por favor? No me conteste. Bauti, acá me dijo que sí. Para que le pongo el anfitrión a Bauti. Entro directamente desde ahí. Sí, en las 6. CKK6. CKK6, Sí. @gmail.com y Ya, la clave. No, es de derecho Sí, sí, 6. sí. Me lo sé todo.
Buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí, se escucha. Bueno, Sí, perfecto. sí, se escucha. Bueno, muy bien. Algunas explicaciones de carácter general. En principio, esta Comisión de Teoría Constitucional es una comisión que está dentro de la cátedra del doctor Eduardo Pablo Jiménez. Por lo tanto, seguimos el programa de su asignatura. Dentro de la distribución de las bolillas, la bolilla 1 y la bolilla 4 de la primera parte van a estar a cargo del doctor Jiménez. Las bolillas 2, 3, 5 y 6 van a estar a mi cargo, y las bolillas 7 y 8 van a estar a cargo del doctor Daniel Lanza. En la página, me han dicho que todavía los estudiantes no tienen acceso a la página de la cátedra, pero en esta semana me han dicho que lo van a tener. Ahí está explicada, digamos, la metodología, dentro de, además de la distribución de las bolillas, el tema que tiene que ver con los prácticos. Los prácticos tienen que ser aprobados con 4, van a ser suministrados por el titular de la materia, el doctor Jiménez, y puede haber de 1 a 3 prácticos dentro de la primera parte del cuatrimestre, y luego en la segunda parte, que va de la bolilla 9 a la bolilla 19, también otros trabajos prácticos que pueden ir de 1 a 3 trabajos prácticos. Y esos van a ser suministrados por el titular y corregidos por el titular, y eventualmente, bueno, la obligación es una aprobación con 4 de esos prácticos para poder rendir el parcial. En principio, lo que ha decidido la cátedra hasta el momento es que los parciales se van a administrar por medio mediático a través de un múltiple choice, y que los recuperatorios serían presenciales. Eso es lo que se ha decidido, digamos, hasta ahora. Dentro de la página, ustedes no solamente van a encontrar, digamos, el instructivo dado por el doctor Jiménez para este cuatrimestre y de alguna manera estas cuestiones que les he estado explicando, sino que además van a encontrar el material elaborado tanto por el doctor Jiménez como elaborado por el doctor Lanza y por mí, vinculados con las distintas temáticas de las bolillas que se van a desarrollar por cada uno. En general, el doctor Lanza va a dar su parte a través del material escrito que se va a subir o que está subido ya dentro de la página de la cátedra y de esta comisión número 4, y por otra parte va a estar a disponibilidad para las dudas o ampliaciones que ustedes le requieran a través del correo de la página. Por otro lado, conmigo, además de ese material escrito, que ya, vuelvo a insistir, está elevado e incorporado dentro de la página, van a tener 2 clases, una los lunes entre las 11:30 y las 13, y otra el miércoles entre las 11:30 y las 13, donde yo voy a desarrollar el contenido de las bolillas a mi cargo. Sin perjuicio del desarrollo de las clases y sin perjuicio del material escrito que ya fue elevado o que eventualmente se pueda ampliar en la página de la Comisión 4 de Teoría Constitucional, cualquier consulta, cualquier duda,
cualquier ampliación que requieran lo pueden hacer por el correo de la página, que en la parte superior derecha tiene la posibilidad de acceder, de formular una pregunta. Sí, estamos hablando de la página del campus. En la página del campus está elevado el material, es decir, al margen de, en el caso particular del doctor Jiménez, por ejemplo, el doctor Jiménez va a dar su parte los días jueves a partir de las 20:15, es decir, es el horario de la clase con el doctor Jiménez. Pero también en el campus está puesto el material, y vuelvo a insistir, no solamente el material para la parte a cargo del doctor Jiménez, sino también el material que se ha ido elaborando en cuatrimestres anteriores vinculado con las bolillas. Es decir, que van a tener un material escrito vinculado con cada una de las bolillas del programa. Y por último, vuelvo a insistir, van a tener, además de las clases del doctor Jiménez los jueves a partir de las 20:15, conmigo los lunes y los miércoles entre las 11:30 y las 13. Y pueden consultar todas las dudas que tengan a través del correo de la página. Los que me han anticipado, porque yo tuve la clase anterior con la Comisión de Humanos, es que recién esta semana van a quedar los estudiantes habilitados para entrar al campus. Pero vuelvo a insistir, una vez que puedan ingresar al campus, ahí van a encontrar todo el material. Y eventualmente dudas, preguntas, ampliaciones, etcétera, que crean necesarias, las hacen a través del correo de la página, que yo inmediatamente lo recibo y que lo contesto, por si hay necesidad de aclaraciones. El contenido de los múltiple choice seguramente se van a ir definiendo en las próximas semanas. También en esta semana se va a definir la fecha de los parciales, según me ha informado el Centro de Estudiantes, con lo cual recién en este momento vamos a tener a ciencia cierta el número total de clases que vamos a poder desarrollar hasta el primer parcial y luego las restantes correspondientes al segundo parcial. Y por lo tanto un esquema definitivo del contenido de las clases. Pero estas son cuestiones que van a poder resolverse en el transcurso de la presente semana. Yo igualmente les pido que estén atentos una vez que puedan ingresar a la página del campus, porque ahí se van a ir también haciendo conocer las novedades que tengan que ver con el desarrollo, además del material de lectura que recomiendo que vayan leyendo, además de las clases que voy a dar los días lunes y miércoles. Sí. Sí. Tan fácil que no. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, yo voy a comenzar a desarrollar hoy la bolilla 2 del programa, que es el tema de democracia constitucional, concepciones, contenido formal y sustancial. Esta es la cuestión inicial respecto al tema de la democracia. Si bien no hay una definición en nuestra Constitución de Estado democrático, es decir, vuelvo a insistir en una cuestión que es que el constitucionalismo contemporáneo, cuando define el Estado, lo define con tres características centrales: Estado democrático, Estado social de derecho
y Estado laico. Son las tres definiciones que predominan dentro del constitucionalismo comparado contemporáneo, si bien en nuestro caso particular, y eso lo vamos a ver justamente en el desarrollo de la presente bolilla, es decir, el nuestro no es un Estado laico, en el sentido de que expresamente el artículo 2 habla del sostenimiento por parte del Estado federal del culto católico apostólico romano, pero se interpreta en general que nuestra Constitución, por supuesto, es un Estado, en el marco de nuestra Constitución, el Estado es un Estado democrático y un Estado social de derecho. Dentro de este contexto, hay dos grandes concepciones respecto a la democracia. ¿Qué se entiende por democracia? Que es un tema, digamos, que está de alguna forma en debate desde el punto de vista de la ciencia política. Uno que es la concepción dominante en materia de democracia, que se refiere a la llamada democracia formal. ¿Qué entendemos por democracia formal? Entendemos por democracia formal en la medida en que los integrantes del Estado, ya sea presidente y vicepresidente de la República, ya sea diputados o senadores nacionales, ya sea integrantes del Poder Judicial, son designados conforme la metodología y los requerimientos que la Constitución establece. Es decir, vamos a ver en la parte orgánica que hay que reunir determinados requisitos para ser candidato a presidente y a vicepresidente, hay que reunir determinados requisitos para ser diputado, candidato a diputado nacional, senador nacional, y además hay formas de elección para el binomio presidencial y formas de elección para los diputados y senadores de la nación. Durabilidad, es decir, cuánto duran en su mandato, y las funciones y las atribuciones propias de cada poder. El constitucionalismo formal hace hincapié en estos aspectos. Es decir, si el candidato reúne los requisitos, si el candidato fue elegido conforme lo establece el orden constitucional, y si sus funciones se ajustan o se adecúan a las atribuciones propias que la Constitución le fija a cada poder. Entonces, esto es lo que centralmente se denomina democracia formal. Por lo tanto, las consecuencias, los resultados, eventualmente, que generan esos funcionarios, no formarían parte del concepto de gobierno democrático. Es decir, hablamos de un gobierno democrático en la medida en que quien ejerce el poder cumplió con los requisitos para ser candidato, fue elegido en la forma que la Constitución lo establece y eventualmente por el periodo que la Constitución lo establece y finalmente ejerciendo las atribuciones propias de el respectivo poder que ocupa, ya sea poder ejecutivo, legislativo o judicial. Ahora bien, la democracia sustancial hace justamente a los fines y objetivos. Es decir, que no solamente se hace hincapié en las formas, sino también en los objetivos y los resultados. Siempre doy en mis clases el ejemplo típico del discurso preelectoral de Raúl Ricardo Alfonsín en 1983. ¿Qué decía Alfonsín? Con la democracia se educa, con la democracia se come, con la democracia se cura. Es decir, que no solamente se es un régimen democrático por la forma en que uno ha sido elegido, sino en la medida en que a través de esa democracia las personas, los individuos,
acceden a la salud, acceden a la educación, acceden a la alimentación adecuada. Si eso no se logra, hay una afectación del sistema democrático, del régimen democrático como tal. Esto es, en principio, la base y la diferencia sustancial. En general, vuelvo a insistir, la teoría política tiende a afianzar el concepto formal de democracia y no el concepto sustancial de democracia. Por otro lado, esta puja entre democracia formal y democracia sustancial, que vuelvo a insistir, no está explícitamente definida en la Constitución. No es que la Constitución en forma explícita dice tal cosa, tal otra. No lo establece explícitamente, aunque después vamos a ver a continuación que con la reforma de 1994 se incluyó en el artículo 36 la defensa del sistema democrático y del orden institucional, con lo cual evidentemente el sistema democrático es parte del régimen constitucional argentino en forma indudable. Pero con qué alcances, eso no está explícitamente definido. Esto ha dado lugar, digamos, a distintas también abordajes desde el punto de la teoría política. Dentro de ese contexto, una de las teorías políticas que se han desarrollado es la de Robert Dahl, D-A-H-L, es el apellido, es un politólogo norteamericano que ha determinado de alguna manera lo que serían los elementos básicos o sustanciales de una democracia. Entonces, fundamentalmente, hace hincapié en forma central en la forma de elección, en la duración del mandato, en el ajuste a los dispositivos constitucionales, y agrega el tema de la libertad de expresión y el derecho a la información como un derecho sustancial dentro del régimen democrático. Y por otro lado, establece sobre todo dos requisitos básicos, que es que haya una multiplicidad de partidos políticos o de proyectos políticos y que a su vez esos proyectos puedan libremente pujar, digamos, dentro del régimen democrático por imponer los mismos, vuelvo a insistir, en forma democrática y sobre todo a través del voto. Es decir, el derecho al sufragio y el resultado, es decir, que el sufragio sea auténtico, es decir, que no haya violencias, que no haya fraudes, es decir, son elementos básicos hoy de ese sistema democrático, es decir, el derecho a votar, pero además que el resultado sea consecuencia de emisión auténtica del voto, es decir, que no haya formas de violencia, que no haya formas de fraude, que no haya proscripciones, que es otra característica que Dahl fija, es decir, en el marco de este debate, las proscripciones no pueden estar legitimadas. En la medida en que hay proscripciones, entonces no habría dentro de esto un régimen democrático. Simplemente para poner un ejemplo de la historia argentina dentro de la concepción de Dahl de democracia, el gobierno, la asunción al poder de Arturo Frondizi en 1958 o de Arturo Illia en 1964 no serían democráticos. ¿Por qué? Porque el peronismo estaba proscripto. Es decir, un partido mayoritario estaba proscripto. Es decir, entonces Dahl va a señalar que no solamente debe haber una multiplicidad de partidos, una multiplicidad de proyectos, sino la libertad sin proscripciones de poder dentro del sistema democrático generar un debate y una puja entre los distintos proyectos posibles. A la vez, lo que ha dicho Dahl, que la multiplicidad de partidos tiene que estar acompañada de una multiplicidad de
propuestas. Es decir, 3 partidos que dicen lo mismo y piensan lo mismo, no sería parte de un régimen democrático. Es decir, tienen que ser 2 o más partidos y a la vez que esos partidos propongan alternativas diferenciadas para el gobierno del Estado. Y el segundo elemento es el elemento de la posibilidad de la participación ciudadana, que es otro aspecto que en definitiva también amplía el concepto de democracia. Es decir, podemos hablar de una democracia formal, de una democracia sustancial, pero también de lo que se llama una democracia participativa. ¿Qué significa la posibilidad de la democracia participativa? Que el ciudadano participe de algún modo en la toma de decisiones. Es decir, que esas decisiones no sean exclusivamente la voluntad de aquellos que han accedido democráticamente al ejercicio del poder, sino que la ciudadanía tenga la posibilidad de participar y de expresarse en esa toma de decisiones. Es lo que dentro de nuestra reforma de 1994 está regulado en los artículos 39 y 40, que son iniciativa legislativa, consulta popular vinculante y consulta popular no vinculante. Es decir, que esas decisiones, en la toma de decisiones, por ejemplo, consulta popular vinculante, la puede convocar el Congreso de la Nación y el resultado de la convocatoria obliga al Congreso a obrar conforme a ese resultado. Es decir, si lo que somete a consideración es un proyecto de ley y la voluntad ciudadana es la ley debe ser aprobada, el Congreso debe aprobarla. Si la voluntad ciudadana es debe ser rechazado, el Congreso debe rechazarlo. El no vinculante, que sería la consulta popular cuyo resultado no obliga al poder político, lo puede convocar el Congreso respecto a sus atribuciones propias o la puede convocar el presidente de la República con relación a sus atribuciones propias. Pero el resultado no obliga. Y luego está la iniciativa legislativa, que es que la regla general es que un proyecto de ley puede ser presentado o por el presidente de la República o por uno o más diputados en la Cámara de Diputados o por uno o más senadores en la Cámara de Senadores. La iniciativa legislativa es la posibilidad de que un conjunto de ciudadanos presente un proyecto y que ese proyecto tiene la obligación de recibir estado parlamentario, es decir, debe ir a comisiones, debatirse en el plenario, pero eventualmente el Congreso, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores puede rechazar ese proyecto, eventualmente, o puede modificar. Pero sí adquiere estado parlamentario. Por lo tanto, se amplía el sujeto activo que puede presentar un proyecto. La regla general es que el ciudadano quiere presentar un proyecto, ese proyecto es recibido por el Congreso. Pero si no es apropiado por uno o más diputados o por uno o más senadores, no va a tener tratamiento legislativo. Esa es la cuestión, fundamentalmente. Ahora, paradójicamente, y esto que tiene que ver con el tema de la participación y la toma de decisiones, desde 1994 a la fecha, jamás hubo una consulta popular vinculante ni una consulta popular no vinculante. Nunca los poderes políticos convocaron a la ciudadanía para el debate en esos términos, ¿no? Vinculante o no vinculante. ¿Esto qué refleja? Bueno, refleja que hay una tensión entre lo que llamamos democracia representativa, que lo vamos a ver cuando analicemos el artículo primero de la Constitución. El artículo primero establece el sistema representativo de gobierno. Entonces, ¿qué significa? Que eso está reforzado luego por otro artículo de la Constitución que establece el delito de sedición, que dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Y quien se invoque la voz del pueblo comete el delito de sedición.
Es decir, este es el sistema, lo que podríamos decir, el sistema representativo rígido. Es decir, solo gobiernan los representantes. La Constitución de 1994 ha abierto ese espectro en la medida en que ha generado formas de participación, pero formas de participación que siguen quedando en manos del poder de los representantes. Y vuelvo a insistir, los representantes hasta ahora nunca los han utilizado. Lo que refleja una puja entre lo que es democracia representativa y democracia participativa. Hay una tendencia general a producir formas orgánicas de participación de la ciudadanía. Sobre todo, eso se ha visto mejor reflejado en aquellas provincias que han admitido en su constitución la autonomía municipal, cosa que no sucede con la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la autonomía municipal permite que el municipio genere sus propias normas y en general la proximidad, digamos, del poder municipal con la ciudadanía hace que muchas veces se puedan establecer mecanismos de participación en las reuniones de comisiones, en las reuniones del Consejo Deliberante y eventualmente en la presentación de propuestas a ser tratadas por el poder político municipal. Pero esta es una tensión que también existe entre el sistema representativo, el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de los representantes, y la democracia participativa, que es generar determinados mecanismos de participación y también de toma de decisiones por parte de la ciudadanía, que es de alguna manera la tendencia más contemporánea. El modelo clásico, histórico, es representativo. El sistema, a partir de la reforma de 1994, abre la posibilidad de determinados mecanismos de participación. Es decir, la idea de la democracia participativa, o al menos que la ciudadanía participe o su voz sea institucionalmente escuchada. Estos mecanismos de participación, por otro lado, se ven, ahora están en marzo, en estos fines de marzo se van a llevar adelante, lo que son las audiencias públicas frente a servicios públicos, el aumento de tarifa de servicios públicos. Las audiencias públicas son formas de participación ciudadana, y si bien su conclusión no es vinculante, es decir, no obliga al Estado, genera mecanismos de formas de participación que están institucionalizadas y donde asociaciones de consumidores y usuarios y hasta los propios usuarios pueden inscribirse y participar en el desarrollo de las audiencias. Para poner un ejemplo, cosa que también se ha visto en estos últimos meses en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en una zona costera que se pretende que el Estado de la Ciudad Autónoma pretende vender y entregar como emprendimiento inmobiliario. Bueno, se ha generado toda una serie de participaciones sociales y ha sido una de las más importantes en estos últimos años, ya que duró varios días la asamblea y con un cúmulo inusitado de participantes. Es decir que más allá de que los resultados no sean vinculantes, son mecanismos en que la voz ciudadana participa y eventualmente también puede generar efectos en la medida en que la oposición resulte mayoritaria y además hasta empuje determinadas alternativas judiciales para impedir ciertas acciones. Entonces, este es un mecanismo por el cual hay una tendencia favorable a la democracia participativa, pero a la vez las formas orgánicas de esa participación, al menos en lo que podemos decir es la Constitución Nacional, resultan débiles.
pero la Constitución abre a formas de participación, algunas de las cuales hasta no han sido incorporadas en la Constitución Nacional en 1994, como la revocatoria de mandato, pero que sí tienen incorporada algunas provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la posibilidad de llevar a consulta la continuidad o no de un mandato en ejercicio. Entonces, todas estas instituciones, bueno, tienden a fortalecer un modelo participativo, pero sigue existiendo una tensión entre democracia representativa y democracia participativa, aunque vuelvo a insistir, dentro de este contexto de democracia, lo que podríamos decir democracia básica o con elementos básicos y fundamentales para que un régimen sea considerado como democrático, por tal, hay que asegurar determinados mecanismos de participación ciudadana. Además de la puja política, la puja entre partidos políticos y la puja entre diversos proyectos políticos dentro de un contexto, digamos, democrático. Por lo tanto, este es uno de los aspectos que está, digamos, en juego respecto a cuando hablamos de democracia. Es decir, que democracia, si bien no está definido, está definido como régimen representativo o sistema representativo predominantemente, y como democracia formal, centralmente. Sin perjuicio de lo cual, vuelvo a insistir, la democracia sustancial, que serían los objetivos o fines perseguidos por el régimen, y los logros obtenidos por el régimen democrático, cada vez van adquiriendo un mayor grado de presencia. Y no podemos dejar de señalar acá también el impacto que en ese sentido tienen los tratados internacionales de derechos humanos, o instrumentos, mejor dicho, internacionales de derechos humanos jerarquizados, que están obligando al Estado al logro de determinados derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos a favor de las personas. Con lo cual, el objetivo o la finalidad va adquiriendo también un cierto grado de posicionamiento. Pero vuelvo a insistir, dentro de un contexto de tensión. Democracia formal, democracia sustancial. Democracia representativa, democracia participativa. Son extremos que están en tensión, que en definitiva también la doctrina política ha procurado conciliar, señalando cuáles serían los elementos básicos para sostener que estamos frente a un gobierno de carácter democrático, lo que nuestra Constitución no define en términos precisos. Pero, como les decía antes, el artículo 36 de la Constitución Nacional, es decir, el primer artículo del capítulo de nuevos derechos, va a establecer lo que se llama la defensa de la democracia y del sistema institucional. La afectación del régimen democrático se da sobre todo cuando hay una afectación integral al sistema. Un ejemplo de esto han sido las dictaduras militares en la Argentina. Es decir, las dictaduras militares han representado afectación del régimen democrático. Se disuelve el Congreso, se declara en comisión a los jueces, el gobierno de facto designa al presidente de la República y el país se regla por un estatuto revolucionario que está por sobre la Constitución Nacional. Entonces, esto afecta de un modo integral al sistema. El sistema democrático está afectado de un modo integral. Un ejemplo de una afectación institucional estaría dado con un caso que se dio en España, que fue cuando un guardia civil de apellido Tejero, con un grupo de
guardias civiles españoles, copa las Cortes españolas y interviene en las sesiones de las Cortes, es decir, del Congreso de español. Entonces ahí había una afectación a una institución, en este caso el Congreso, las Cortes. Pero el resto de los poderes seguían funcionando normalmente. Entonces ahí es un caso de afectación institucional. Y ahí pueden ustedes apreciar la diferencia. Es decir, el régimen democrático no está afectado en su totalidad, pero parte de ese régimen sí está impedido de obrar libremente. Que es, en este caso, es un caso, digamos, es paradigmático para determinar cuándo hablamos de afectación institucional. Ahora bien, ¿qué da origen justamente al artículo 36 de la Constitución Nacional? Es justamente los reiterados golpes de Estado en la Argentina. Una característica del siglo XX en la Argentina que nos diferencia de los restantes países latinoamericanos es que hemos sido el país con más golpes de Estado en la historia del siglo XX. La Argentina ha tenido un total de 6 golpes de Estado. 1930, 1943, 1955, 1966, 1976, perdón, 5 golpes de Estado. Es decir, la característica fundamental es que los gobiernos democráticos, muchos gobiernos democráticos no han podido completar su mandato. Irigoyen no pudo completar su segundo mandato, Perón, el presidente Ortiz no pudo terminar su mandato en el 43, el segundo mandato de Perón fue interrumpido en 1955, luego en 1964, el golpe del 64 le impide a Frondizi terminar su mandato, el golpe de 1966 le impide a Ilia terminar su mandato y el golpe de 1976 no le permite a María Estela Martínez de Perón terminar su mandato. Sí, son 6 golpes de Estado en la Argentina. Tal es así que 1989 va a ser el primer año del siglo XX en que un presidente de un signo político le va a otorgar la banda presidencial a un presidente de otro signo político, que fue el caso de Alfonsín, que era radical, y Menem, que era peronista. Hasta ese momento nunca esa situación en el siglo XX se dio en la Argentina. Entonces, frente a esa situación, se genera la necesidad de incorporar en la Constitución cómo obrar frente a la posibilidad de esas interrupciones institucionales y que la propia Constitución lo amparara, lo contemplara. Esto generó un primer debate y era que si la Constitución podía incluir la posibilidad de que su vigencia y su imperio, es decir, su supremacía, se viera afectada. Es decir, que la propia Constitución reconociera la afectación de su supremacía. Esto sobre todo va a dar origen a lo que define el artículo 36 en la primera parte. Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpa su observancia. Es decir, ¿qué es lo que va a decir el constituyente? Que el imperio, la supremacía no se pierde jamás, pero la observancia, es decir, ajustar el obrar político del Estado a sus disposiciones sí se puede ver afectado. Es por eso que justamente
se hace esta primera aproximación conceptual. Se habla de que no hay afectación del imperio, pero sí hay afectación de la observancia. Porque como después veremos en la bolilla 3, al hablar del concepto de supremacía constitucional, hay un criterio general de que la norma suprema es la Constitución y por lo tanto no puede ser restringida ni limitada por ningún poder ni por otro orden normativo superior a este. Ahora, ¿qué sucede? Si ese imperio aparecía reconocido en su afectación por parte de la propia Constitución, entonces sería una limitación al concepto de supremacía. Es por eso que lo que el constituyente define es la afectación de la observancia, es decir, de ajustar el obrar de los poderes políticos del Estado a las disposiciones de la Constitución, tanto en lo que se refiere a lo formal, cómo se accede al poder, como al ejercicio de ese poder. Es decir, a los límites y restricciones en el ejercicio de ese poder. Ahora bien, esa afectación de la observancia dice, puede hacerse por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Es decir, que lo que la Constitución establece es que esa afectación proviene de actos de fuerza. Es decir, por eso, vuelvo a insistir, hay una remisión en los hechos a los golpes de Estado que precedieron a la Argentina a la reforma de 1994. Estos actos serán insanablemente nulos. Es decir, se establece el carácter insanablemente nulo de los actos de fuerza. Es decir, de los actos que llevan al poder por medio de la fuerza. ¿Qué quiere decir que son insanablemente nulos? Es decir, son de nulidad absoluta. Es decir, se tienen como que nunca existieron. El constituyente justamente limita esta consecuencia a los actos de fuerza en sí mismo, pero no a las consecuencias de los actos de fuerza. ¿Cuáles serían las consecuencias del acto de fuerza? Por ejemplo, las leyes que se dictan durante un gobierno de facto. En este contexto, nosotros además tenemos una experiencia nefasta que fue que en 1930, cuando el general Uriburu da el golpe contra Irigoyen, la Corte Suprema de Justicia admite su legitimidad. Esto va a dar lugar a lo que se llama la teoría de los gobiernos de facto. La teoría de los gobiernos de facto lo que permite es, en definitiva, dictar, por ejemplo, leyes en el transcurso del ejercicio del poder de facto. Piensen ustedes que las últimas dos dictaduras militares en la Argentina tuvieron larga duración, 1966-1973 y la segunda 1976-1983. Entonces imagínense todas las leyes que se dictaron durante ese periodo por los órganos habilitados para ello por los estatutos revolucionarios, porque el Congreso estaba disuelto. Ahora bien, ¿qué pasa con esas leyes? Bueno, lo que se ha establecido, lo que la doctrina ha establecido sobre esa base, y lo ha establecido la jurisprudencia, es que se pueden derogar como normas de facto por el propio Congreso, o pueden reformarse por el propio Congreso. Pero que si el Congreso no deroga expresamente, con motivo de ser una norma de facto, la norma de facto queda legitimada e incorporada a la legislación vigente. Tengan ustedes en cuenta, para que den razón de la dimensión de este problema,
es que la primera gran reforma del Código Civil y Comercial, de la, Código Civil de la Nación, originariamente, actualmente es civil y comercial, pero en ese momento era Código Civil, la reforma que se llevó adelante en 1968, que se conoce como Ley Borda, fue hecha por un gobierno de facto. Y esa reforma ha quedado definitivamente incorporada a la legislación argentina. Es decir, en la medida en que el Congreso no la derogó eventualmente o no reformó esa reforma del año 68. Entonces, ¿qué significa esto? Que la nulidad es propia de los actos de fuerza, la nulidad absoluta, pero no de las consecuencias normativas que ese gobierno de facto dicta. Por eso es que circunscribe el artículo 36 a los actos de fuerza, la nulidad absoluta, es decir, como actos que son jurídicamente inexistentes, es decir, tiene que ver, no sé si eso lo han visto en la parte general, en introducción, en elementos, que hay dos tipos de nulidades básicas, ¿no? La nulidad absoluta y la nulidad relativa. La nulidad absoluta es que decretada esta, los actos declarados nulos se tienen por inexistentes, es decir, no existen como tales. Y por lo tanto las consecuencias jurídicas quedan sin efecto. En las relativas, los efectos son a posteriori, pero los producidos hasta el momento de la declaración de nulidad relativa quedan firmes. Bueno, al declarar insanablemente nulo, la Constitución de por sí está sancionando con la inexistencia de esos actos, pero los circunscribe a los actos de fuerza. Luego va a establecer los responsables, dice, de los actos de fuerza. Sus autores serán pasibles de la sanción prevista por el artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y de la conmutación de pena. Bueno, acá va a aparecer un primer debate. Es decir, artículo 29, que es el artículo que se incorporó en la Constitución de 1853, vinculada con el rosismo, con el precedente del rosismo, que es el otorgamiento de la suma del poder público y de las facultades extraordinarias. Entonces, en ese dispositivo, la Constitución establece que esos actos serán de nulidad insanable y sujetarán a los que lo formulen, consienten o firmen, a la responsabilidad de infames traidores a la patria. Es decir, que los autores de los actos de fuerza son considerados traidores a la patria, sancionados con esta condición de traidores de la patria. Pero, por otro lado, establece como sanción la inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos, es decir, que no pueden ser candidatos nunca más, ni ocupar cargos públicos nunca más, es decir, ser ministros, etcétera, ¿no? Es decir, que es amplia la sanción, no solamente cargos electivos, sino cargos públicos en general. Es decir, ser ministros, secretarios, etcétera. Pero a su vez, también está la exclusión de los beneficios de la conmutación de pena y del indulto, excluyéndose la amnistía. Ahí ya va a haber un debate. Es decir, amnistía, indulto y conmutación de pena son lo que se llaman formas de perdón.
el indulto y la conmutación de pena son formas de perdón que quedan en manos del presidente de la República, en el caso de la justicia federal, o de los gobernadores de provincia, en el caso de la justicia provincial. ¿Qué significa indultar? Bueno, se dice que el indulto mantiene la criminalidad del acto, pero perdona la sanción. Por lo tanto, se entiende que la persona sigue siendo autor del delito, pero la sanción que se le ha aplicado queda indultada. Es decir, a partir del indulto se elimina la sanción y no sigue aplicándose como tal. La conmutación de pena es una reducción de la pena aplicada. Es decir, es lo que en general sucede en la experiencia norteamericana, cuando una persona es condenada a muerte. Entonces, ¿qué se espera? Bueno, antes de la ejecución, que el gobernador del estado le conmute la pena por prisión perpetua, le cambie la pena. Ahora, la conmutación de pena puede ser una reducción, por ejemplo, la condena. Alguien condenado a 15 años, que se le conmute parte de la pena y se le quede la condena reducida a 10, por ejemplo. En general, se entiende que lo que genera la conmutación de pena o el indulto son cuestiones humanitarias y que tienen que ver, digamos, con la voluntad del príncipe, digamos, con la idea clásica de la voluntad del príncipe, es decir, que el príncipe puede morigerar las consecuencias de la aplicación de la justicia si esta parece excesivamente severa, etc. Lo cierto es que la conmutación y sobre todo el indulto han sido utilizados generalmente con fines políticos, o con razones políticas o motivaciones políticas. El indulto y la conmutación de pena, bueno, tienen por otro lado contemporáneamente una doctrina que lo critica como tal, porque se considera de que puede hasta resultar una injerencia del presidente de la República en la administración de justicia, porque estamos hablando de sanciones judiciales, o estamos hablando de condenas aplicadas por la justicia, evidentemente. Pero lo llamativo es que ese artículo excluye la amnistía. La amnistía es una voluntad legislativa, es decir, de la Cámara de Diputados y Senadores, que mediante una ley pueden establecer la amnistía de determinados delitos en determinada época. Por lo tanto, la amnistía perdona el delito y como consecuencia de ello perdona la sanción. Además, a diferencia de lo que sucede con la conmutación de pena o el indulto, que es personal, es decir, es en un caso concreto, la amnistía es de carácter general, es una de las condiciones. Es como decir, bueno, queda amnistiado todo autor de homicidio entre el 1 de enero del 2019 y el 31 de diciembre del 2020. Esa sería una ley de amnistía. Entonces, todo aquel que cometió un homicidio o es sospechado de cometer un homicidio en ese periodo no puede ser llevado a la justicia, o si está sometido a la justicia, esa intervención debe cesar, porque ese delito, por ese periodo de tiempo, ha quedado amnistiado. Es decir, se ha considerado que no ha sido delito y por lo tanto no corresponde juzgar la eventual responsabilidad de esos autores. Lo llamativo es que la amnistía de carácter general está excluida. ¿Por qué se excluyó la amnistía? Bueno, hay dos teorías. Una teoría que sostiene que eventualmente hay un déficit desde el punto de vista constitucional por el cual se le ha dejado al poder político la ventana más amplia
para llegar a un determinado consenso y amnistiar a los eventuales responsables. Esto sería una, que es personalmente la que yo suscribo. La segunda es que el artículo 29 establece un delito constitucional y que como regla los delitos constitucionales no son amnistiables. Ahora, si uno partiera de esa idea de que no son amnistiables, bueno, uno podría decir que si está prohibido lo más, está prohibido lo menos. Es decir, no podrían ser indultados o no podrían ser conmutadas las penas si eventualmente el mayor perdón estaría también prohibido. Bueno, lo cierto es que el constituyente habla de conmutación de pena y indulto exclusivamente frente a esas responsabilidades y no hace una mención expresa a la posibilidad de la amnistía. Después dice que tendrán las mismas sanciones quienes como consecuencia de estos actos usurpen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o las de las provincias, los que responderán civil y penalmente de sus actos. Las acciones respectivas serán imprescriptibles. Acá aparece una segunda categoría, que ya no son los autores de los actos de fuerza. Para poner un ejemplo, en la Argentina, ¿cuáles serían los autores de los actos de fuerza? Bueno, los 3 comandantes en jefe, es decir, para tomar un ejemplo, en general son los 3 comandantes en jefe de las 3 fuerzas los responsables de los actos de fuerza. En esta segunda categoría ingresan los que han usurpado funciones, es decir, el que ocupa el cargo de establecido el acto de fuerza, luego ese mismo gobierno de facto lo coloca en la función de gobernador, en la función de intendente municipal, en la función de ministro, etc. Bueno, de distintos órganos de la Constitución. Entonces, distintas funciones de la Constitución. Lo colocan en el rol de legisladores, por ejemplo, de facto. Usurpan funciones de autoridades constitucionales. Lo colocan como ministro, cuando los ministros son funcionarios de la Constitución. Lo vamos a ver más adelante. Es decir, en ese caso, establece también la responsabilidad y habla de responsabilidades civiles y penales, es decir, amplía el marco de la responsabilidad. Es decir, no solamente habla de responsabilidades penales, sino también responsabilidades civiles. Esta sería una cuestión. Cosa que no hace en el párrafo anterior. No habla de responsabilidades civiles y sí habla de las sanciones del artículo 29, que tienen que ver con sanciones que no son civiles y no son penales, que en última instancia son las que se pueden conmutar o indultar. Pero no hace referencia a la responsabilidad civil, pero sí a los usurpadores de funciones, que tendrían responsabilidad penal, pero también responsabilidad civil, por los perjuicios generados, por ejemplo. Bueno, ahí también hay una diferenciación. Pero la más notable de todas es que dice las acciones respectivas serán imprescriptibles. Las acciones que están referidas a los autores de los actos de fuerza o las acciones que están referidas a los usurpadores de funciones. Ahí tampoco la Constitución es clara. Daría a entender al referir que estas funciones, digamos, las acciones respectivas, es decir, civiles o penales, serían imprescriptibles. Esto es un tema fundamental porque la imprescriptibilidad hace a la operatividad de la responsabilidad penal o civil. Es decir, un golpe militar que está 7 años en el poder puede perfectamente su responsabilidad extracontractual, que tiene 2 años de prescripción, haber cesado. Pasaron los 2 años del acto y eventualmente las acciones resarcitorias quedarían prescriptas.
Por lo tanto, la imprescriptibilidad, que se extendería por todo el periodo del gobierno de facto, es central para la operatividad de la responsabilidad civil y penal. Ahora, también lo es para la responsabilidad de los actos de fuerza. Entonces, debe entenderse, en general, en forma extensiva, que la imprescriptibilidad abarca tanto la responsabilidad de los actos de fuerza como la responsabilidad de los usurpadores de función. Y en última instancia también debemos interpretar que, a pesar de que la Constitución no es clara, que no hay usurpadores de funciones sin autores de los actos de fuerza y por lo tanto debe extenderse a los autores de los actos de fuerza las responsabilidades civiles, no solamente penales. No solamente penales, porque evidentemente son los que facilitan la usurpación de funciones. Por lo tanto, son más altamente responsables que los usurpadores. Y por lo tanto, debe hacerse extensiva esa interpretación de responsabilidad civil y penal también a los usurpadores, no solamente a los usurpadores, sino también a los autores de los actos de fuerza. Y que la imprescriptibilidad de las acciones debe extenderse tanto a las acciones contra los autores de los actos de fuerza como contra los autores de las usurpaciones de funciones, como los usurpadores de funciones. Ahí creo que es la interpretación adecuada, aunque la Constitución tiene una redacción equívoca, es decir, porque no lo dice en esos términos tan contundentes, sino que daría lugar a interpretación como por un lado habla de los autores de actos de fuerza, por el otro habla de los usurpadores de funciones y por el otro lado habla de las responsabilidades civiles y penales de los usurpadores de funciones y eventualmente a continuación de la imprescriptibilidad de las acciones contra esos usurpadores de funciones, ¿no? Que sería una interpretación siguiendo el orden literal del artículo, pero yo creo que la interpretación debe ser amplia. Después dice, todos los ciudadanos tienen derecho de resistencia contra quienes ejecuten los actos de fuerza, enunciada en este artículo. Esto es otro tema que también ha dado lugar a cierto orden de debate interpretativo. ¿Por qué? Porque se habla de resistencia sin precisar qué tipo de resistencia. Es decir, el derecho a la resistencia es un derecho que tiene que ver, por ejemplo, tiene un origen teológico, Santo Tomás de Aquino, es decir, la resistencia a la arbitrariedad, y también político, John Locke, por ejemplo. Es decir, la resistencia es una resistencia, digamos, hacia la arbitrariedad, etcétera, etcétera, etcétera. Esa resistencia puede ser pacífica o no pacífica, depende de las circunstancias y depende de la necesidad de esa resistencia. Por lo tanto, la teoría clásica de la resistencia incluye las dos formas, ¿no? Las dos formas de resistencia. Incluye las dos formas de resistencia, sin perjuicio de lo cual, y a pesar de que la Constitución no precisa qué resistencia, la doctrina se ha ocupado de señalar que se refiere a la resistencia pacífica, exclusivamente, a la forma de resistencia pacífica. Entonces la resistencia armada no estaría justificada. Resistencia pacífica, para poner un ejemplo internacional que seguramente ustedes conocen, Mahatma Gandhi en la India. Es decir, la resistencia pacífica, no la resistencia armada. Pongamos un ejemplo más local, la resistencia de los movimientos armados a la dictadura iniciada en 1966 en la Argentina, por ejemplo. Es resistencia armada. Esta es una primera cuestión. La Constitución no excluye la resistencia armada, pero la doctrina se ha ocupado de, en general, señalar de que solo es resistencia pacífica.
El segundo es que esa resistencia es contra los que ejecuten los actos de fuerza. Es decir, que solamente a quienes dan el golpe, digamos, a los responsables del golpe. Pero no estaría legitimada la resistencia con respecto a los usurpadores de funciones, porque no son los autores de los actos de fuerza. La Constitución distingue entre autores de los actos de fuerza y usurpadores de funciones. No habría derecho en principio. Esto también es conflictivo. ¿Por qué? Porque en general la resistencia se ha entendido que es resistencia de origen, pero también resistencia de ejercicio. Es decir, si el abuso de poder surge en el origen, que serían los actos de fuerza, habría derecho a la resistencia. Pero si se ejerce a partir de la función, aunque se haya accedido legítimamente, también hay derecho a la resistencia. Porque lo que es ilegítimo sería el ejercicio. Entonces, en el caso de usurpadores de funciones, estamos sobre todo en una ilegitimidad de origen, pero también en una ilegitimidad de ejercicio. Y por lo tanto, la resistencia sería posible también contra esos autores, aunque la Constitución solamente habla de la resistencia contra los autores de los actos de fuerza. Entonces, no habría posibilidad de resistir contra un intendente de facto que dicta ordenanzas por su propia voluntad. No habría derecho a la resistencia, porque no es el autor de los actos de fuerza. Bueno, este también es una cuestión de debate, porque en realidad la teoría de la resistencia es pacífica y no pacífica, y es contra la ilegitimidad de origen o la ilegitimidad de ejercicio. Es decir, que en este caso la definición de la resistencia era mucho más clara y más amplia en la definición que existía en la teoría política, vuelvo a insistir, desde hace siglos, es decir, que no es una construcción nueva, no es una construcción reciente, y en cambio la definición de derecho a la resistencia tiene, por un lado, el hecho de que la doctrina la circunscribe a la resistencia pacífica, aunque la Constitución no lo ha definido como tal, y contra los actos de fuerza, los autores de los actos de fuerza, excluyendo a otros responsables. Bueno, esto en realidad, de alguna manera, se da de bruces con el sistema de resistencia. Bueno, finalmente, dice, atentará a sí mismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. Entonces, la afectación es lo que llamamos la corrupción. Es decir, la Constitución establece que los actos de corrupción son actos que atentan contra el sistema democrático. Pero le establece dos condiciones. Deben ser delitos dolosos, es decir, delitos voluntariamente ejecutados con el fin de cometer el ilícito, es decir, no son de culpa, sino son de dolo. Es decir, yo quise hacer este ilícito y lo llevé adelante. Y deben generar enriquecimiento, es decir, el otro requisito, para que hablemos de este atentado. Delito doloso y que genere enriquecimiento. Si es un delito culposo contra la administración pública, por ejemplo, no generaría este carácter de atentado al régimen democrático. Y por supuesto que si no generaría beneficios para el autor, es decir, enriquecimiento ilícito, tampoco se incluiría. Es decir, son dos requisitos que la Constitución establece para que hablemos de este tipo de atentado. Y por último, no establece ningún tipo de sanción, sino que remite a la ley para que fije las sanciones correspondientes a la comisión de estos actos o de estas conductas.
Y finalmente, el artículo 36 dice que el Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función. Esto también ha dado lugar a distintos debates, porque si bien las leyes de ética pública se han sancionado, las posibilidades de control efectivo, que tiene que ver con, evidentemente, utilizar el poder para el propio enriquecimiento, por eso es que es un complemento de lo anterior. Es decir, las leyes de ética lo que establecen son limitaciones ya no penales, sino limitaciones éticas en el ejercicio de la función pública. Es decir, que si hay un beneficio personal sin que esto constituya delito, puede constituir una infracción ética al ejercicio del poder. Así, con lo cual, no solamente la Constitución pone hincapié en lo que se refiere a la responsabilidad, eventual responsabilidad penal, sino también a la necesidad de fijar una responsabilidad ética en el ejercicio de la función pública. Y sobre todo acá, volviendo al tema de la democracia participativa, hay varias organizaciones que están destinadas justamente al contralor de estas conductas éticas a través de pedirle información a los candidatos respecto a su situación patrimonial al momento de ser candidatos, al momento de estar en una lista, y luego que periódicamente vayan dando su evolución patrimonial en el ejercicio de la función. Igualmente esto en ocasiones ha generado por distintos motivos algún grado de resistencia respecto a esos informes, en la medida en que, por un lado, manifiestan de que eso desnudaría, digamos, los recursos o en los lugares en que esos recursos la persona los tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en realidad esto también es una permanente lucha, porque muchas veces hasta los funcionarios directamente no cumplen con estas responsabilidades éticas y nos brindan esta información que resulta sustancial para hacer un seguimiento de la gestión posterior una vez electos. Bueno, dejamos acá. Nos vemos entonces el próximo miércoles a las 11:30, donde vamos a entrar a analizar los artículos 1 y 2 de la Constitución Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Hasta la próxima.